Cada año, millones de personas visitan los parques nacionales y las extendidas áreas silvestres y cordilleras montañosas para disfrutar del aire libre. Una gran mayoría de la gente viene para escapar del estrés de una vida muy agitada y disfrutar de actividades al aire libre y de contemplar los majestuosos paisajes. Sin embargo, amigos, algunos de estos lugares parecen tener áreas siniestras, aparentemente con el apetito de atraer a las personas que se aventuran a estos lugares salvajes. Algo ronda muy siniestro en estos hermosos bosques y montañas desde la antigüedad, que hace desaparecer a muchos seres humanos sin dejar ningún rastro en escena. No deja huellas. Sea lo que sea, es algo con mucha inteligencia y que tiene muchas autoridades estatales como federales haciéndose más preguntas que respuestas sobre estos casos. Un lugar que durante mucho tiempo ha causado este tipo de casos de desapariciones desconcertantes es la cordillera de las Cascades. Hay varios puntos de esta cordillera que cuentan con algunas muertes y desapariciones de lo más extraño. Lugares como el Mount Shasta, Trinity, Crater Lake, Mount Hood, Mount Adams. Y así me puedo ir hasta el monte St. Helens y no se diga más arriba. Pero en esta ocasión hablaré solo de las muertes y desapariciones en el Parque Nacional de las North Cascades, que posee vastas vistas naturales, miles de millas de rutas de senderismo, pero también es el hogar de siniestros misterios y extrañas desapariciones que siguen sin resolverse hasta el día de hoy. Amigos, yo les confieso que de todos los parques nacionales, volcanes y cordilleras que he visitado, este lugar es el que ha despertado en mí una intuición de miedo de lo más extraño e inexplicable. De todos modos quiero volver, ya que viví una simple experiencia, pero que fue todo lo que necesité para levantar todo en medio de la noche y retirarme de allí, manejar más de 200 millas de noche y buscar un lugar para descansar. Alexander Peach, de 35 años, desapareció el jueves 8 de octubre del 2020, cerca del condado Whatcom, en el Parque Nacional North Cascade, en la zona cerca del campamento Colonial Creek y enfrente del Lago del Diablo. El campamento está a 1 hora al este de Rockport, junto a la autopista 20. Antes de cruzar la presa, ahí está el campamento. Todo esto en el estado de Washington. Alexander estaba pintando el paisaje, amigos, porque ese lugar donde desapareció es un lugar muy hermoso. Ahí se encontró el caballete y las otras cosas que utilizaba para pintar. Todo eso se le hizo muy extraño a un ranger que vio que nadie entendía esas cosas. Alex venía de Discovery Bay, en California. Medía 6 pies 1 pulgada, algo así como 1,85 centímetros, y pesaba 160 libras, que son como 75 kilos. Su automóvil Toyota Corolla blanco estaba estacionado en la orilla del Highway 20, ya que este lugar tiene mucho espacio para estacionarse. Además, el automóvil lo estacionó muy cerca de donde había colocado el caballete para pintar el paisaje. El sábado 3 de octubre, un empleado del servicio de parques notó el automóvil y el caballete de Peach en el mismo lugar, pero no Alexander. No estaba por ningún lado en esa zona. Los Rangers comenzaron a buscar a Alex al siguiente día, el domingo 4 de octubre, cuando comenzaron cerca del campamento Colonial Creek Campground y enfrente del Lago del Diablo. Más de 20 personas estuvieron en el campo buscando a Peach los siguientes días, hasta el 21 de octubre, que se dio por terminada la búsqueda y rescate. Y no se ha encontrado ninguna pista
de dónde está el señor Peach. Amigos, el Parque Nacional North Cascade es un parque nacional que se encuentra en el norte del estado de Washington, muy cerca con la frontera de Canadá, con un tamaño de 500,000 acres, como unas 200,000 hectáreas. El parque se divide en dos secciones, la norte y la sur, dividido en dos por el río Skiles, que fluye a través del área recreativa del National Ross Lake. El parque presenta escarpados, unos picos montañosos que pertenecen a la cordillera de las North Cascades, que es el sistema glaciar más extenso de los Estados Unidos de Norteamérica. Es la cabecera de numerosas vías fluviales y vastos bosques con el mayor grado de biodiversidad de flora de cualquier parque nacional estadounidense. Esta región, amigos, fue colonizada por primera vez por los nativos americanos paleoindios, pero cuando llegaron los exploradores europeos americanos, estaba habitado por las tribus Sky a principios del siglo 1800. La región fue visitada por cazadores de pieles y varias empresas británicas y estadounidenses que lucharon por el control del comercio de pieles. El primer impacto humano significativo en la región ocurrió en la década de 1920, cuando se construyeron varias represas en el valle del río Sky para generar energía eléctrica. Luego los ambientalistas hicieron una campaña para preservar el resto de la belleza natural, pero todo culminó el 2 de octubre de 1968 con la creación del Parque Nacional North Cascades. Pero mis amigos, ¿qué creen que le haya sucedido a Alexander Peach? ¿Habrá sido devorado por un animal salvaje? No lo creo. Las autoridades no encontraron sangre ni trozos de ropa rota en el área donde se encontró su auto y el caballete para pintar. ¿Qué pudo haberle pasado a Alex? Hasta el momento que estoy haciendo este documental, amigos, al menos yo tengo entendido que no se han encontrado ninguna pista ni juego sucio sobre la desaparición de este paisajista de California. Ha habido algunas desapariciones recientes en el área del Parque Nacional de las North Cascades, sobre todo ahí, cerca del Lago del Diablo. Créanme, ese lugar parece ser el centro de sucesos oscuros y muy extraños. El vehículo de Richie Collins fue encontrado también cerca del campamento Colonial Creek, pero el 30 de abril del 2019, un año antes de la desaparición de Alexander. El vehículo de Richie Collins fue encontrado también cerca del campamento Colonial Creek, el 30 de abril del 2019, un año antes de la desaparición de Alexander Peach. Los detectives del alguacil del condado de Whatcom dicen que el Honda Element de Collins había estado estacionado allí durante varias semanas, con las llaves en el techo de su carro, y Collins no se encontró por ningún lugar. Ha habido muchas búsquedas de él dentro y alrededor del Lago del Diablo que no han arrojado ninguna pista. Descubrimos que la familia dijo que el señor Collins tenía muchas armas de fuego en su poder, ya que él estuvo en el ejército y además trabajaba para la aduana y la patrulla fronteriza. Recuerden que ese lugar está muy cerca de la frontera con Canadá. Pero ahí no se encontró ningún arma de fuego, ni por ningún lado. Los alguaciles pensaron que era probable que se las haya llevado con él. Se registró su residencia y nada. Buscaron espacios de acceso y no encontraron ninguna arma, o sea que era muy probable que las llevara con él. Los miembros de la familia dijeron que tenía más armas en su poder, por lo que es extraño que no se encontraran sus armas, ni en su residencia, ni en su auto, ni en la zona de búsqueda, dijo el detective del alguacil del condado de Whatcom, Ken Gates. Hasta la fecha que estoy haciendo este documental, no se sabe nada del señor Collins, ni qué le habrá sucedido, ni de su paradero. En julio del 2018, los agentes del Servicio Forestal
encontraron el cuerpo de Cornelius Casey Cipro, de 31 años, quien fue reportado como desaparecido un mes antes, en junio del 2018, en el Parque Nacional North Cascades. Equipos de búsqueda descubrieron el cuerpo de un área boscosa, remota, muy cerca del campamento Colonel Creek, otra vez en el mismo lugar, amigos, en la misma área, y cerca del Lago del Diablo, el martes 3 de julio, y se realizó una autopsia el jueves 5 de julio. El cuerpo fue identificado como el de Cipro. Los agentes dijeron que no había señales de juego sucio ni de violencia en el lugar donde se encontró. Ellos determinaron que su muerte pudo haber sido un suicidio. El señor Cipro era originario de Gainesville, Georgia. Estaba acampando con un amigo en Colonial Creek y fue visto por última vez el 16 de junio en el sitio número 3, donde estaba su casa de campaña, cerca del Lago del Diablo. Su familia dijo a las autoridades que su amigo lo reportó como desaparecido a las 4 de la tarde, quien le dijo a las autoridades que los dos tuvieron una pequeña discusión, pero que no llegó a tanto. El amigo luego se fue para hacer una caminata y relajarse. Cuando el amigo regresó, la tienda y la mochila de Cipro todavía estaban en el campamento, pero no había ninguna señal de Cipro. Las autoridades dijeron que no ha habido actividad en su teléfono, cuentas de redes sociales o su tarjeta bancaria desde que desapareció, y no pudo conducir a ningún lado ya que sus llaves y automóvil seguían allí. Amigos, les contaré mi experiencia que tuve allí exactamente donde esta gente desapareció. Yo estaba muy cansado esa vez, además no encontré un campamento vacío para descansar. Todo estaba lleno, ya que era verano. Vi una joven mujer que estacionó su camioneta allí y acampó a la orilla del Highway 20. Estaba oscureciendo y me puse a dormir. Unos minutos después me dio la intuición de ser observados. Entonces abrí los ojos, sin decirle nada a mi esposa. Entonces me di cuenta que venía saliendo una esfera muy brillante por la montaña que estaba enfrente de nosotros. Tomé mi cámara y no la vi. Entonces tomé la otra cámara con infrarrojo y la logré grabar antes de que se metiera de nuevo detrás de la montaña. Créanme que yo estaba exactamente en el área donde desaparecieron estas personas expuestas en este documental. Entonces le comenté a mi esposa que no me quedaría allí si no encontrábamos un campamento cerca. Así que manejamos al pueblo y por poco teníamos un accidente en esa misma noche en el Highway 20. Ya era noche y un camión que iba delante de nosotros se le cayeron unos troncos de leña y por poco impactó sobre ellos. Tuve que hacer una maniobra muy rápido para no impactar estos troncos. Ahí dije, a lo mejor es una señal para irme de aquí. Y de ahí me fui al volcán St. Helens y luego de ahí me fui al volcán Adams y al Mount Hood. Estos están más al sur, cerca de la frontera con Oregon. Bueno, realmente el Mount Hood está en Oregon. Les comentaré uno más, y este es el de Samantha Sayers, de 28 años. Como saben, este 2020, amigos, fui a la zona volcánica de las Cascades, y este es uno de los casos más famosos por aquellos lugares, sobre todo en el estado de Washington. Samantha Sayers desapareció en una caminata por el sendero Basper Peak, en las montañas del norte de las Cascades, en el estado de Washington, el miércoles 1 de agosto del 2018. Samantha tomó el sendero alrededor de las 8 de la mañana y se esperaba que regresara a casa y se viera con su novio Kevin esa noche a las 6 de la tarde. Su novio Kevin no pudo acompañar a Samantha porque estaba trabajando, pero esa tarde él se dirigió al sendero en plena oscuridad para buscar a Samantha cuando vio que ella no había regresado. Alrededor de la 1 de la madrugada del día siguiente, su familia denunció su desaparición.
La Asociación de Senderistas de Washington comentó que el Basper Peak Trail definitivamente no es para el excursionista novato, sino para aquellos que desean un paso más allá de la aventura en el campo. Pero es un buen punto de partida. Se sabe que Samantha solo iría a caminar unas horas y regresar el mismo día. Las posibles consecuencias de tropezar o caer aquí son decididamente menores de lo que están en otras cumbres a lo largo del lugar conocido como Mountain Loop. Algunos excursionistas han dicho que el sendero Basper Peak es difícil de seguir, lo que implica que Sayers podría haberse desviado accidentalmente del sendero. Fue vista por última vez con pantalones de senderismo de color gris claro y un sostén deportivo negro. Ella tenía ojos verdes y tenía algo de calvicie debido a la alopecia que causa la caída del cabello. Ella era una excursionista experimentada y había recorrido el área de Basper Peak muchas veces antes. La oficina del sheriff del condado Snohomish realizó una búsqueda que fue uno de los esfuerzos de rescate más largos y más grandes que las autoridades han emprendido en estos años. 70 buscadores, 14 equipos caninos y helicópteros equipados registraron el área sin ningún resultado. En un momento los operadores de drones y la unidad marina del sheriff estuvieron involucrados. Además, los buscadores voluntarios de todo el estado pasaron miles de horas de tiempo dejando bolsas con una nota que decía: mantente fuerte, te estamos buscando. Todos piensan en ti. Con un poncho o cobija. También dejaron calcetines para el frío, barras energéticas, brújula, linterna, palos de fuego y un encendedor. La oficina del sheriff habló con testigos que vieron a Samantha Sayers en el día que desapareció, pero ninguno la vio regresar por el camino. Su novio también comunicó a las autoridades que Samantha había almorzado con un hombre no identificado antes de desaparecer. Pero esta persona no identificada se registró con los buscadores e informó que después de ver la noticia de la desaparición de Samantha, les confirmó que precisamente había almorzado con Sam cerca de la cumbre ese día aproximadamente a las 3 de la tarde. También dijo que después de que se separaron, la vio desde la distancia bajando por el lado oeste de la montaña hacia el lago Espada. La oficina del sheriff dijo que desde el 2 de agosto las operaciones de búsqueda incluyeron 357 horas de operaciones aéreas desde la oficina del sheriff y otras agencias, 105 horas para operaciones de drones en el área de búsqueda, 82 horas para la unidad marina para apoyar a los equipos de búsqueda en el Espada Lake, 329 horas para el personal de búsqueda y rescate de la oficina del sheriff y miles de horas de voluntarios y de equipos de búsqueda y rescate de todo el estado de Washington. El auto de Samantha fue encontrado estacionado en el comienzo de este sendero, a 27 millas del sur de Darrington, en la carretera Mountain Loop, en el bosque nacional Mount Baker Snoqualmie. Después de 3 semanas, el 23 de agosto del 2018, se canceló la búsqueda oficial sin signos de Samantha. El sargento de búsqueda y rescate John Adams dijo: hemos agotado todas las pistas y consejos de los especialistas en rescate y no hay nada. Hemos entrevistado a todos los testigos que se han presentado y no hemos encontrado una pista. Hemos verificado una y otra vez las posibles rutas que creemos que Samantha podría haber tomado y no hemos encontrado nada. Si había un lugar al que pensábamos que podía llegar, poníamos gente ahí para buscar a Samantha, a menudo poniendo a nuestros voluntarios y personal en gran riesgo debido al terreno accidentado y remoto y muy peligroso. Sin embargo, los miembros de la familia continuaron la búsqueda con helicópteros privados, equipos de perros y un rastreador profesional, utilizando los $39,000 recaudados en una página de GoFundMe. Los miembros de un equipo de Facebook creado por la familia ayudaron con tareas como buscar a través de horas
de video de los aviones no tripulados o drones para detectar cualquier signo. A pesar de la extensa búsqueda hasta el momento, sé que no han encontrado pruebas relacionadas con el paradero de Samantha. Hasta ahorita no he buscado más, amigos, pero se cree que no se ha encontrado. Samantha Sayers, vuelvo a recalcar, es otra persona que se une a las miles de desapariciones extrañas en bosques y montañas de Norteamérica. Cambiando de tema un poco, amigos, en conferencias que no hacen mucho ruido y ni se publican en revistas científicas, algunos de los mejores físicos del planeta hoy en día están tratando de relacionar las teorías actuales de la física con anomalías observadas en fenómenos paranormales, incluyendo el fenómeno Missing 411. Reflexiones científicas y ecuaciones errantes están empezando a dar la posibilidad de que al menos algunos fenómenos paranormales reportados podrían ser el resultado de seres interdimensionales o viajeros del tiempo que acceden a nuestro continuo espacio-tiempo. Claro, ya sé, suena ciencia ficción, ¿verdad? Pero no es así, ya verán. Estos valientes científicos se están planteando la posibilidad de que seres físicos salten a través de vastas distancias de espacio y tiempo, a través de agujeros de gusano o los muy conocidos Stargates, como una posibilidad para alguna actividad ovni. La hipótesis interdimensional plantea que las criaturas son seres que acceden a nuestra realidad física y que no necesariamente tienen que ser unos seres físicos, sino que pueden ser invisibles, capaces de influir en nuestra realidad física y podrían ser capaces de actos como el de control mental. Algunos han teorizado que podrían manifestar su influencia a través de la manipulación evolutiva a largo plazo y actuar como una influencia no vista en los asuntos humanos. Podría ser que cualquier motivo percibido sea totalmente incomprensible para nosotros en un sentido muy humano. Algunos científicos de renombre, como Machu Kaku, están empezando a darse cuenta de lo que puede ser una realidad sombría para la especie humana. Comenta Machu Kaku, dando una hipótesis como un ejemplo. Dice, digamos que se está construyendo una supercarretera de 10 carriles junto a un hormiguero. La pregunta es, ¿si sabrían las hormigas lo que es una superautopista de 10 carriles? ¿Y para qué se utiliza? ¿O podrían comunicarse con los trabajadores que están a pocos metros? La respuesta obviamente es no. Hay una gran posibilidad de que nosotros, como las hormigas en el hormiguero, no entendamos o seamos capaces de darle sentido a una supercarretera de 10 carriles al lado. Este punto de vista es compartido por otros físicos líderes como Beatriz Gatto Rivera, que han comenzado a abrazar lo que su ciencia e intuición les están diciendo y han comenzado a hacer preguntas impensables en la academia. Hace solo unos años, Gatto Rivera escribió: si existen miles o millones de universos paralelos separados del nuestro a través de dimensiones adicionales, sería natural entonces esperar que alguna proporción de estos universos tendría las mismas leyes de la física que las nuestras. Y muchas de las civilizaciones avanzadas correspondientes dominarían las técnicas para viajar o saltar a través de las dimensiones adicionales. Esto abre enormes posibilidades. La cuestión que ahora se debate entre estos científicos es si alguien allá afuera, en una dimensión paralela o desde puntos lejanos en el tiempo y el espacio, podría llegar aquí a interactuar con nuestra realidad de maneras extrañas. Machu Kaku sugiere que los extraterrestres pueden estar aquí ahora mismo, pero en otra dimensión, a 1 milímetro de distancia de la nuestra. Él tiene cuidado al señalar que las frecuencias de onda de otras dimensiones, tiempos y universos están a nuestro alrededor en cada momento de cada día. Afirma, sin embargo, que al igual que el radio, solo se puede sintonizar en un canal. Así es la realidad, solo se puede sintonizar en un canal,
de realidad y es el canal en el que existe. La trampa es que no podemos comunicarnos con ellos, no podemos entrar en estos universos. Pero Machu Kaku y sus colegas están de acuerdo, sin embargo, en que los seres o civilizaciones mucho más avanzadas podrían poseer la capacidad tecnológica de dar el salto entre dimensiones o universos paralelos. Otros científicos de disciplina no relacionada con la física se están sorprendentemente convirtiendo en la misma conclusión. El fallecido psiquiatra de Harvard, Dr. John Mack, que escribió un libro sobre el fenómeno de abducción extraterrestre y llegó a creer que había una conexión entre todo tipo de actividad paranormal, escribió: junto a estos fenómenos nos dicen muchas cosas sobre nosotros mismos y el universo que desafían el paradigma materialista dominante. Revelan que nuestra comprensión de la realidad es extremadamente limitada. El cosmos es más misterioso de lo que hemos imaginado. Hay otras inteligencias sobre algunas de las cuales parecen capaces de llegar a nosotros. La conciencia misma puede ser la fuerza creativa primaria del universo, y nuestro conocimiento de las propiedades físicas de este mundo están lejos de ser completas. El panorama emergente es un cosmos que es una red armónica interconectada, vibrando con la actividad e inteligencia en la que la separación es una ilusión. Lo que estos científicos aún no se dan cuenta es que las áreas de vórtice, estas áreas de las cuales hablé en el video de los brujos Skinwalker, como las áreas de Sedona, las Cuatro Esquinas, el Valle de San Luis, el Rancho Skinwalker, entre otros, son conocidos supuestamente como portales entre dimensiones. Algunos científicos creen que, de acuerdo con su ciencia, que las puertas podrían y deberían estar ahí, pero sin embargo, no han aceptado la realidad de que los eventos extraños y desconcertantes que suceden en estos sitios representan nada menos que una interacción física entre dimensiones. En cada uno de estos sitios se encuentran campos de energía electromagnética muy extraña. Los físicos creen que otras dimensiones son muy reales y que es totalmente posible que existan seres de estas dimensiones. También creen que lo único que separa las dimensiones es una membrana electromagnética. Lo que está ocurriendo en estos sitios de vórtice se debe a la inusual electromagnética. Las energías de estos sitios, causadas por la geología subyacente, causan un adelgazamiento o apertura en la membrana, permitiendo una interacción momentánea e intermitente entre nuestra dimensión y otras dimensiones. Esto es algo, amigos, que los militares, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, tienen muy en cuenta. Por eso vigilan atentamente esas zonas, las consideran una amenaza. ¿De qué otra manera podemos explicar que en estas zonas se encuentra la presencia militar y vemos cómo el complejo industrial militar tiene en su agenda el deseo de comprar todas estas propiedades de tierra donde ocurren muchos de estos eventos fuera de lo normal o paranormales? Lo comenté en mis videos pasados que cuando recorres el territorio suroeste de los Estados Unidos te darás cuenta de que han puesto bases cerca de cada uno de los llamados portales. Seguramente es para monitorear la actividad que allí se encuentra y de alguna manera tal vez combatirla. La amplia gama de actividad paranormal paralela y diferente reportada en estos sitios encaja perfectamente con los que estos científicos describen. Amigos, una interacción de este tipo sería como en muchos de los casos más recientes de los libros sobre el fenómeno del Missing 411. Se centra en el hecho de que muchos de los casos han ocurrido en áreas que poseen los llamados nombres del diablo. Estas áreas incluyen nombres como el Lago del Diablo, el Cañón del Diablo, la Montaña del Diablo, el Monte del Diablo. En México existe un lugar llamado el Espinazo del Diablo y era conocido, recuerdo, por los muchos accidentes que allí ocurrían. En el libro llamado Mysterious America de Coleman se habla sobre el hecho de que muchos tipos de actividad paranormal
siempre están asociados con lugares que tienen nombres históricos relacionados con el diablo, y que de hecho todos estos lugares ganaron sus nombres debido a la alta actividad paranormal observada por los pobladores cercanos a esos lugares, que en tiempos del pasado atribuían todo lo extraño que sucedía en esas zonas a ser obra del mismo diablo. Hay una lista larguísima de esos lugares aquí en Norteamérica, tanto en Canadá, Estados Unidos como en México, y me imagino que en todo el mundo. En varios libros que hablan del tema señalan la mucha actividad paranormal en esos lugares, tomando en cuenta el hecho de que muchos de los casos del fenómeno Missing 411 también se han producido en estas mismas áreas. Es demasiada coincidencia para mí aceptar como una posibilidad aleatoria, ¿no lo creen, amigos? En diciembre del 2014, David Paulaire fue entrevistado por un programa de radio, creo que fue el de Varitas, si no estoy equivocado, y declaró que un nuevo patrón parece haber surgido en su investigación. Esta nueva revelación es que al mismo tiempo que algunas personas desaparecieron en los parques nacionales, se descubrió que también ese mismo día se habían desaparecido aviones o barcos en el Triángulo de las Bermudas. Este hecho casi puede garantizar que con lo que estamos tratando pudiera ser un sangrado interdimensional en áreas que tienen topografía geográfica subyacente, que producen campos electromagnéticos muy fuertes. Amigos, esta teoría les parecerá muy interesante. La teoría habla del efecto Woodward, también conocido como el efecto Mach. Uno de al menos 3 efectos más predichos es parte de una hipótesis propuesta por James F. Edward en 1990. La hipótesis establece que las fluctuaciones de masa transitorias surgen en cualquier objeto que absorbe la energía interna mientras experimenta una aceleración adecuada. Aprovechar este efecto podría generar un empuje que Woodward y otros pretenden medir en varios experimentos. Si se demuestra que existe el efecto Woodward, podría utilizarse en el diseño de motores de nuevas naves espaciales, de un motor de propulsión de campo que no tendría que expulsar materia para acelerar. Tal motor, llamado propulsión efecto Mach, sería un gran avance en los viajes espaciales. Hasta el momento no se ha presentado ninguna prueba concluyente de la existencia de este efecto, según ellos. Pero según informantes del programa espacial secreto, ya lo viene utilizando desde hace muchos años. Esto es mío, amigos, no lo comentan los científicos de los cuales estoy hablando en este documental. Y continúo. Los experimentos para confirmar y utilizar este efecto por Woodward y otros continúan. Según Woodward, existen al menos 3 efectos de Mach teóricamente posibles: empuje de impulso vectorial, de curvatura abierta del espacio-tiempo y curvatura cerrada del espacio-tiempo. El primer efecto, el efecto Woodward, es el efecto energético mínimo de la hipótesis. El efecto Woodward se centra principalmente en probar la hipótesis y proporcionar la base de un propulsor de impulso del efecto Mach. En el primero de los 3 efectos generales de Mach para propulsión o transporte de efecto Woodward, es un efecto de impulso utilizable para el mantenimiento de estaciones de satélite en órbita, sistema de control de reacción de naves espaciales, en el mejor de los casos, empuje dentro del sistema solar. Los efectos segundo y tercero son efectos espacio-tiempo, abiertos y cerrados. Los efectos espacio-tiempo, curvos abiertos, se pueden explicar en un sistema de generación de campos WAP. Los efectos de espacio-tiempo de curva cerrada formarían parte del sistema de generaciones de campo para generar agujeros de gusano. Y el tercer efecto Mach es un efecto de espacio-tiempo de curva cerrada o tiempo cerrado, como una curva llamada agujero de gusano benigno. El espacio de curva cerrada se conoce generalmente como agujero de gusano o agujero negro.
que fue impulsado por Carl Sagan para la base científica del transporte de agujeros de gusano en la película de Contact. Kip Thorne desarrolló la teoría de los agujeros de gusano benignos. La generación, estabilidad y control de tráfico del transporte a través de un agujero de gusano benigno es solo teórico en la actualidad. Vuelvo a decir, según ellos. Otra vez comento, y es importante comentarles, amigos, que cuando dicen que es teórico, es probable que el complejo industrial militar ya lo esté utilizando. Siempre van años adelante en tecnología que el resto del planeta, también conocido como el programa espacial secreto. Continuamos. Esto es importante porque la Tierra también está experimentando fluctuaciones de masa transitoria a medida que viaja a través del espacio. Esto a su vez está causando estrés en los estratos rocosos subyacentes, en varias áreas geográficas donde hay un número inusual de casos de personas desaparecidas, como el Parque Nacional Yosemite, entre otros. Este estrato de roca contiene depósitos muy grandes de cristal de cuarzo, que cuando se estresa provoca la generación de campos electromagnéticos muy fuertes. Estos campos se activan en diferentes momentos y lugares, dependiendo los factores de espacio-tiempo externos que producen el efecto Mach. Cuando se generan estos campos pueden hacer que se forme un agujero de gusano benigno que permita viajar entre dimensiones. Tenemos que no solo la amplia gama de actividad paranormal asociada a estas áreas es el resultado de la interacción momentánea entre dimensiones, sino que el elevado número de casos de personas desaparecidas tan elocuentemente investigados por este fenómeno de Missing 411 también puede atribuirse a este mecanismo. Amigos, en el libro llamado Hunt for the Skinwalker contiene muchas pistas importantes sobre esta línea de investigación. Nosotros podríamos de hecho ser testigos de algo en desarrollo que es mucho más inquietante, una vez que se contemplan las implicaciones macro de estos hallazgos. Han surgido casos recientes que parecen encajar perfectamente en la teoría del efecto Mach. Uno de estos casos, amigos, es el extraño caso de un esquiador que desapareció en Nueva York y que después apareció en las afueras de Sacramento, California. Este hombre, sin recordar cómo había llegado hasta ahí, lo encontraron todavía tropezando, vestido con su equipo de esquí. La teoría de efecto Mach propone que a través de un mecanismo natural conocido como el efecto Mach, los agujeros de gusano benignos se abren en la superficie de la Tierra, lo que permite viajar entre dos puntos del espacio y el tiempo. El esquiador, amigos, no tenía memoria de cómo llegó a California y había dejado su coche, su identificación y su pasaporte atrás en el complejo del cual había desaparecido, allá en el estado de Nueva York. Amigos, para finalizar, les recuerdo que este planeta está albergando un gran secreto, algo extremadamente extraño y tal vez amenazante para toda la humanidad. Y ese secreto lo pudiéramos encontrar en esas áreas geográficas con grandes energías electromagnéticas que albergan ese inquietante secreto. La buena noticia es que estos físicos valientes ya lo están estudiando y es muy probable que en un futuro los podamos entender mejor y dominar para el uso de la humanidad. No cabe duda que en un futuro, y estoy más que seguro, que daremos ese salto de ser una civilización tipo 0, dependiendo todavía de los hidrocarburos, a ser una civilización tipo 1 y utilizar la energía limpia que nos regala nuestra Tierra y sus planetas vecinos. Y por qué no, tal vez más allá en nuestro futuro, pasar a ser una civilización tipo 2, inclusive más allá hasta ser más desarrollada. ¿No lo creen ustedes? En la continuación de este documental les hablaré más sobre las civilizaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3 y otro fenómeno muy importante, la mutilación de criaturas en este planeta. Porque el conocer a tu enemigo es una de nuestras armas más importantes. Y siempre ten en mente que el futuro es nuestro. Soy tu amigo Antonio Cisneros
y nos vemos en la continuación de este documental. Los quiero. Les dejo un último mensaje. Tómenlo con mucho cariño y respeto, por favor. Es para nuestra Madre Tierra. La Tierra es el resultado de miles de millones de años de evolución cósmica, una esfera de roca y agua girando alrededor de una estrella promedio en un rincón del universo. Pero en este planeta, y hasta donde sabemos en ningún otro, la materia logró conocerse a sí misma. Surgió la vida, y con ella, la conciencia. Somos producto de procesos naturales extraordinarios, desde la fusión nuclear en las estrellas que forjó los elementos de nuestros cuerpos, hasta la complejidad de la biosfera que nos sostiene. Sin embargo, hemos alterado profundamente los equilibrios que nos permiten existir. Cuidar el planeta no es una cuestión de ideología, es una consecuencia lógica del conocimiento. Respetar los ecosistemas, reducir nuestro impacto y adoptar tecnologías sostenibles es actuar con inteligencia y responsabilidad. La ciencia nos dio el poder de transformar el mundo. Ahora nos invita a transformarnos a nosotros mismos, a vivir en armonía con la única biosfera que conocemos, a preservar esta joya improbable del universo, nuestro hogar, la Tierra.